algunas las voy a agrupar porque son varias las que preguntan sobre, si quieren por ahí empiezo, son varias las que preguntan sobre la relación con la UACM, por qué surgieron como instituciones distintas, etc. A ver, la primera preparatoria surge cuando era jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, y entonces no había UACM, ni la idea de la UACM, o sea, estaba nada más la preparatoria Iztapalapa 1 durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando entra como jefe de gobierno López Obrador, es cuando él plantea como parte de su propuesta de gobierno un proyecto educativo, y como ya había una prepa, dijo 15 prepas más y una universidad. Entonces, el instituto como institución ya estaba creada antes de que entrara López Obrador. ¿Sí? Bueno, entonces es lo primero. Segundo, como ya el instituto estaba creado antes de que entrara López Obrador, el instituto, pues, por un lado ya tenía avance como estructura orgánica, aunque fuera muy pequeña, y personalidad jurídica. Y entonces, cuando se crea la Universidad de la Ciudad de México, pues el planteamiento de López Obrador fue: vamos a crear una universidad y preparatorias. Y nunca plantea la cuestión de que las preparatorias estuvieran dentro de la universidad. ¿Sí? En algún momento se planteó, por supuesto que esas decisiones no las tomaba yo, ¿sí? Pero en el momento sí se planteó si las preparatorias entraban dentro de la universidad o no entraban dentro de la universidad. Y entonces creo que el criterio que privó ahí fue que el instituto estaba mucho más avanzado en su creación que la universidad, y que entonces separaría el avance del instituto si se esperaba a que se creara la universidad para seguir trabajando con el instituto. Entonces, el planteamiento original fue, pues, por lo pronto lo hacemos dos instituciones distintas y después ya vemos cómo lo hacemos para juntarlos. ¿Sí? Ese fue como el planteamiento original. El ingeniero Pérez Rocha y yo lo discutimos varias veces, y por supuesto que nos parecía lo más lógico que en algún momento se insertaran las preparatorias en la UACM, ¿sí? Porque pues, finalmente siempre habíamos defendido que las preparatorias no se separaran de la UNAM. Entonces pues decíamos, pues tampoco deben ser dos instituciones separadas. Sí, yo creo que ahí la dinámica fue la que no permitió. Ahora, eso digamos es la historia, pues. El instituto no puede ser autónomo. Bueno, sí puede ser autónomo, pero no autónomo en el sentido de las universidades. El instituto formalmente, ¿qué es? El instituto formalmente es un organismo descentralizado del gobierno del DF, ¿sí? Y esto lo que quiere decir, de una vez me voy a pasar a lo de la reforma educativa, esto lo que quiere decir, además, tiene personalidad jurídica propia, y además el gobierno del DF, y en particular el instituto, tiene atribuciones educativas en materia de educación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el instituto tiene su propio modelo. No tiene por qué adaptarse a la reforma educativa, porque la reforma educativa es de la SEP y de las instituciones de la SEP, y el modelo del instituto es un modelo propio, y el instituto tiene atribuciones para tener ese modelo. Entonces, no tiene por qué entrar, eso es claro. A ver, la historia, rápidamente, la historia. ¿Cuál es la historia? Cuando se crea la primera preparatoria,
el gobierno federal dice: esa preparatoria no tiene validez oficial, porque tiene que estar incorporada a la SEP. El gobierno del Distrito Federal no tiene atribuciones en materia educativa. Eso es lo primero que dice. Entonces, cuando se va a crear el sistema, pues una de las cosas que segundo, nosotros teníamos la certeza que sí tenía el gobierno del Distrito Federal atribuciones en materia educativa, ¿sí? Entonces, tercero, ¿cómo hacemos valer las atribuciones del gobierno del Distrito Federal en materia educativa? Entonces, el gobierno del Distrito Federal lo que hace es que dice: la Secretaría de Desarrollo Social es la que va a manejar las atribuciones educativas, y el Instituto de Educación Media Superior está dentro, sectorizado con la Secretaría de Desarrollo Social, y entonces es parte de la atribución educativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Esa atribución pasó a la Secretaría de Educación cuando se creó la Secretaría de Educación en el 2007, ¿sí? No había Secretaría de Educación del gobierno del DF. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque los del gobierno federal decían que no teníamos atribuciones y que PG Prepas y Prepas Patito, y que entonces estábamos estafando a los estudiantes. Pues lo que hicimos fue llevarles a la SEP y decirles: este es nuestro documento de cuáles son las atribuciones. Finalmente se firmó un convenio con la SEP, un convenio que fue muy importante para el instituto que se firmara, y para la UACM fue muy importante que se firmaran, porque era un reconocimiento de la SEP de que nosotros teníamos atribuciones educativas. ¿Qué decía el convenio? El convenio no decía nada más que la SEP nos daría facilidades para que registráramos el sistema en el Sistema Educativo Nacional. Pero en la parte de las declaraciones lo que decía es que reconocía que tanto el instituto como la UACM tenían atribuciones educativas. Entonces, la reforma educativa no tiene por qué entrar al instituto. El instituto tiene un sistema propio que puede definir el instituto, porque tiene atribuciones para eso. ¿Cómo están las atribuciones? De acuerdo con el estatuto orgánico, la directora general propone, hablo de la directora general porque ahorita hay una directora general, ¿no? Propone, y el Consejo de Gobierno aprueba, ¿sí? Y eso son todos los trámites por los que tiene que pasar el modelo del instituto. O sea, no tiene por qué entrar la reforma educativa, porque no es el modelo de la SEP, no está, como se dice, incorporado a la SEP, tiene un modelo propio y está registrado en el Sistema Educativo Nacional, que nos costó un trabajo espantoso, porque como no habían registrado nada del estilo, cuando nos fuimos con nuestro convenio a decir aquí venimos para registrarnos, no sabían cuál era el trámite. Entonces tuvimos que esperar no sé cuántos meses a que vieran cuál era el trámite que teníamos que hacer, que no fue más que pagar no sé qué cantidad y entregar los contrarrecibos, etcétera, y nos dieron un numerito, y eso es lo que permite que los estudiantes entren a cualquier universidad. Entonces, la reforma no tiene que llegar al instituto porque tiene su sistema. Eso es la segunda parte, que son varios los que me están diciendo. ¿Qué pienso yo? Yo pienso, pues claramente ya lo dije, que efectivamente las prepas podían ser parte de la universidad. Ahora, habría algunos desaguisados. ¿Cuáles son los desaguisados? La universidad tiene un sistema de evaluación totalmente distinto. ¿En qué sentido? Tienen procesos de certificación que son aparte de los docentes, como individuales. Son procesos de certificación colegiados. Entonces habría que ver cómo pueden congeniar ese tipo de dos situaciones. Ahora, esto.
Ahora, la parte de investigación, o sea, ¿por qué pensamos en un docente, tutor, investigador? Bueno, la parte de la investigación, ahí está y es parte del modelo, no está parte del modelo. Esto de lo que hablo, de que en las academias, en las jornadas, los cuadernos de docencia, vamos a ver toda la parte sobre la evaluación, esto lo que quiere decir es la investigación, ¿sí? Estamos hablando de la investigación educativa. No estamos hablando en investigación en física, en matemáticas, estamos hablando de la investigación educativa. Y efectivamente, si nosotros, si ustedes, si ustedes pueden llegar a establecer un sistema de evaluación que contemple las especificidades del modelo, lo que están haciendo es investigación educativa. Están haciendo investigación. Y como está planteado en el estatuto, léanse los estatutos, por favor. Como está planteado en el estatuto académico, es que en las academias se hace investigación educativa en esto y esto. ¿Sí? O sea, no es que cómo encaje en el modelo, es parte integral del modelo, ¿sí? Ahora, yo tengo que confesar una falta que me ha costado mucho trabajo reconocer. A mí, digamos, ni modo, lo voy a hacer. Yo me arrepiento de haber metido pedagogos. No sé si hay alguno por aquí, pero me arrepiento de haber metido pedagogos. Yo pensé que los pedagogos nos iban a ayudar. No nos ayudaron. No nos ayudaron, nos trataron de meter en un esquema más rígido del esquema que nosotros imaginábamos para el instituto. Eso es algo, si ustedes me preguntan, a ver, para mí fue complicado estar en el instituto porque tuve que dejar la UNAM, tuve que renunciar a mi plaza de la UNAM. Fue un conflicto fuerte. Yo llevaba 28 años en la UNAM. Entonces, si me dicen, ¿te arrepientes de algo en esos años que fue mucho trabajo, que fue un montón de cosas? Lo único que diría es me arrepiento de haber contratado pedagogos. ¿Qué pasa con los nuevos planteles? No los conozco. Sé de oídas que son planteles provisionales, y por supuesto que no, o sea, la idea de los planteles no era, había dos ideas atrás de los planteles, una que respondieran al modelo y otra que fueran lugares dignos para los estudiantes, y eso responde también parte de tu pregunta. No se crearon las preparatorias teniendo en mente los marginados, no fue eso lo que estuvo en mente. ¿Cómo escogimos los lugares? Pusimos un mapa, vimos dónde estaban todas las secundarias y vimos dónde estaban las preparatorias y dijimos, donde haya más población, o sea, donde haya cierta población que no haya una preparatoria cerca, ¿sí? Ahí vamos a poner la preparatoria. ¿Y qué pasó? Que coincidió que los lugares donde no había preparatorias eran los lugares de marginación. Por eso estamos en todos los cerros de la ciudad. O sea, no había, o sea, no es que nos hubiéramos propuesto hacerlo para marginados, no está propuesto hacerlo para marginados. Estaba propuesto hacerlo donde hiciera falta, y así lo dice el estatuto orgánico. Y donde hizo falta fue en las zonas marginadas, ¿sí? Ahí es donde hizo falta. Entonces, fue por eso que se pusieron ahí las preparatorias. Pues todo, Cuando yo trabajaba en el instituto, vivía más tiempo en el coche que en otro lugar, para ir de un lugar a otro. Ahora, ¿se puede disminuir el presupuesto?
no es un presupuesto por ley, no es como el de la UACM. La UACM tiene un presupuesto por ley donde dice por cada alumno le damos tantos salarios mínimos anuales, ¿sí? En el caso del IEMS no hay una cosa así, porque lo que crea al IEMS es un decreto de creación y no una ley. En el caso de la UACM hubo primero un decreto de creación y después estuvo la ley de autonomía. Entonces, el IEMS efectivamente no tiene su presupuesto fijo. Ahí es, digamos, a mí no me tocó nunca pelear el presupuesto, porque ¿qué es lo que pasaba? Se hacía las cuentas y se decía se necesita esto en cuanto a dinero y pues generalmente se apoyaba al instituto para que tuviera, y ustedes vieron mobiliario, equipo, todo para los planteles, porque los planteles, independientemente que fueran para marginados, tenían que ser planteles dignos. Yo me peleé con los de obras porque no querían poner espejos en los baños, porque los iban a romper los estudiantes. Y yo les dije, pues ni modo, me ponen espejos en los baños. Y creo que no han roto, bueno, en los 6 años que yo estuve no se rompió ninguno. Ahora, ¿qué creo? O sea, la revisión del modelo educativo. Yo creo que el modelo educativo como tal, una de sus virtudes es que es flexible. ¿Qué le van a cambiar al modelo? ¿La orientación? No. ¿Qué le van a cambiar al modelo? ¿Los espacios de trabajo? No. Lo demás, todo es flexible, no es el modelo, son los instrumentos del modelo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso hay que pensar, pero lo que sí está claro es que el modelo deja de ser modelo si le cambian las orientaciones, la orientación filosófica, la orientación social y la orientación pedagógica, y si le cambian la parte de que está en construcción permanente, ¿sí? Eso es lo esencial del modelo. Entonces, burocracia. La idea que había de la burocracia es que la burocracia, que no siempre es burocracia, estaba para apoyar la parte académica. Y era, la estructura de áreas centrales era chiquitita comparada con los planteles. Las cargas de trabajo eran bestiales, pero eso era para que hubiera presupuesto para poder pagar todo lo que se tenía que pagar en términos académicos, ¿sí? Entonces, efectivamente, y en cuanto a los estándares, yo creo que sí se les pueden pedir los mismos estándares de final del proceso, a lo mejor no los mismos tiempos al IEMS que a las otras instituciones, porque si nosotros recibimos a los chavos aquí para que lleguen acá y otros los reciben aquí, pues tenemos que subir más, no hay que disminuir los estándares. Ahora, algo debe quedar muy claro, que es la parte del ingreso. Eso me interesa. ¿Por qué sorteo el ingreso? Pues porque lo que pensamos, después de que vimos dónde estaban las preparatorias, lo que pensamos fue lo siguiente: si un estudiante tiene un certificado de secundaria, no es su responsabilidad si ese certificado no avala realmente conocimientos. No es responsabilidad del estudiante. Si el sistema le da un certificado al estudiante sin saber, no es responsabilidad del estudiante, es responsabilidad del sistema. No tenemos por qué cobrarle al estudiante los problemas del sistema. Tenemos que darle al estudiante la oportunidad de que estudie independientemente de los problemas del sistema. Por lo tanto, la cosa más equitativa que hay es que sea por sorteo. Y eso conlleva efectivamente un trabajo, y yo me peleé durante 6 años con muchos de los profesores
diciéndoles, nos toca que los estudiantes son los que nos tocan. Es muy heterogéneo y hay que pensar en estrategias, y por eso está la tutoría, y por eso está la asesoría, también como instrumentos compensatorios, ¿sí? Pero hay que usarlas en ese sentido. Pero esa es la idea de él. Y en cuanto a la parte del egreso, la parte del egreso, pues ya desde el principio dije que estábamos buscando otras formas que no fuera solamente el problema eje, ¿sí? Que no fuera solamente el problema eje, sino en estos proyectos longitudinales en cada uno de los ciclos y en los campos formativos. Entonces, eso ya quedó claro. Entonces, pues ya se me acabó el tiempo. Ha sido un placer, les agradezco mucho.